Foro 13 de abril, Dignidad Nacional. Estoy justamente en la Casa José Martín, esto en Caracas, Venezuela, un poco para compartir con ustedes lo que ha sido esta actividad organizada por la Red de Historia y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar. Tengo aquí a su presidente, Alejandro López, además un joven venezolano historiador que ha venido trabajando en lo que es el rescate del pensamiento libertador Simón Bolívar, y justamente organizaron esta actividad en el marco de abril. Este momento rompe con la historia contemporánea y nos escribe pues una historia diferente de Venezuela. Sí, porque el 11 de abril, bueno, si bien es una embestida, es un golpe mediático, patronal, de la cúpula militar, pero también de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, eso se revierte en pocas horas. No se había visto nunca un episodio de ese tipo en la historia de Venezuela y en la historia de América Latina, podemos decirlo con mucha certeza. Es un nuevo tiempo, porque hay un protagonista que es el pueblo, que tiene un papel importantísimo. Recordemos las jornadas del 12 y 13 de abril, el pueblo en la calle preguntando por el comandante Chávez, los momentos de conjunción perfecta de la unión cívico-militar, como nunca se había dado antes en el país. Por eso es que es muy necesario que le demos una mirada. A veces cuando pensamos en la historia remota, en la historia de la independencia, en la colonia, en los primeros años de la invasión europea, pero lo que pasó hace 21 años es una historia que está viva, es una historia que nos habla del comportamiento histórico del pueblo venezolano, es una historia que nos habla de la gran contradicción que hubo una vez que el comandante Chávez llega al poder, la construcción de la patria en contraposición a la imposición del imperialismo. 21 años después, ¿cómo captar a esa juventud venezolana que quizás el día de hoy, pues llevado por la tecnología, diga, no, bueno, ya eso pasó hace 21 años, ¿por qué rescatarlo y cómo los llamamos? Bueno, en principio nosotros tenemos la gran tarea de entender la historia como un hecho presente. O sea, a la juventud quizás la historia los aleja porque, bueno, es un territorio donde hay que saberse muchas fechas, muchos nombres, grandes batallas, pero cuando vemos que la historia es una acción colectiva, común, de cualquiera de nosotros, todos somos un sujeto histórico, por ahí podemos nosotros empezar a conversar de una forma más directa. Sobre todo porque esta es una historia donde Venezuela es protagonista de un evento inédito, ¿no? Como les decía, no había un golpe de Estado de ese tipo, pero tampoco había una respuesta popular, se había dado nunca en la historia. Y definitivamente es necesario porque en el relato, en la narrativa de la oposición todavía hay verdades, o mejor dicho, falsas verdades que se han impuesto, como esa de los pistoleros a Puesto Ayaguno asesinando a los militantes pacíficos de la oposición. Se probó ya en un documental, el documental de Ángel Palacio, Puente Ayaguno, claves de una masacre, que no fue así, fue toda una puesta en escena de Venevisión concretamente, y fue una gran mentira con la que se quiso engañar al pueblo y se le quiso sobre todo fomentar elementos de violencia contra el gobierno bolivariano, contra el comandante Chávez. La juventud también tiene que ver que esto es un hecho que está vivo. Muchos de ellos quizás no hayan nacido, pero le da mucho sentido a la realidad que estamos viviendo ahorita y esa gran contradicción que existe, porque si bien el 13 de abril el pueblo sale victorioso, la revolución se reafirma. Hoy nos decía Jorge Arreaza, uno de los invitados en la actividad, que nace el poder popular a partir del 13 de abril. Bueno, esto es un elemento importantísimo, porque se le explica a la juventud cómo es que actualmente, pese a las sanciones, pese a toda la imposición de guerra que se nos ha puesto, nosotros hemos salido victoriosos. En el 13 de abril hay muchas de las respuestas a esa pregunta. Justamente mencionó a Jorge Arreaza, ministro para las Comunas. Vamos a ver qué nos dijo al salir de este foro de inmediato. Los días son propicios para poner en contexto que lo que hemos vivido en la Revolución Bolivariana es la disputa entre un pueblo por mantenerse en el poder político, un pueblo por gobernar su territorio con sus recursos naturales, con sus potencialidades, y una oligarquía y un imperio detrás de esa oligarquía por retornar, por restaurarse, por volver a controlar la economía nacional, sus recursos naturales y volver a enriquecer a partir de nuestras potencialidades el modelo capitalista mundial. Entonces hay que tenerlo, siempre un llamado a la juventud a tener en cuenta esa pugna, esa disputa histórica, esa contradicción histórica, que es la que nos trae hasta aquí, y la necesidad de que esa contradicción se resuelva, de que esa incógnita, como decía el Libertador, sea despejada en estos tiempos, en la Venezuela de hoy, que somos de los pocos pueblos en el mundo que estamos insistiendo y estamos entregándonos en una referencia alternativa. Ahora vamos a escuchar a William Fariñas. Él también participó en este foro 13 de abril, Dignidad Nacional. Primero, que se desmitificó ese concepto del poder comunicacional de la prensa, la radio y televisión. Es cierto que había un blackout comunicacional, pero la voz no se puede callar.
El ser humano es inherentemente comunicativo. Bueno, y vino que el Radio Bemba, el cara a cara, el comentario en la calle, el comentario en los barrios. Eso generó un torrente, un huracán. Bueno, entonces, así hagan los medios. Ahorita con esta nueva guerra cognitiva y todo este concepto de manipulación de las redes sociales, no podrán, en la esencia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo sabe para dónde. Yo cerraría diciendo lo siguiente. Es cierto que 11, 12 y 13 de abril celebramos el 13, el Día de la Dignidad Nacional. Pero en síntesis, el mes de abril en Venezuela es el día de la insurgencia popular, la insurgencia de nuestro pueblo. Rumbo al 19 de abril, no nos olvidemos que hay comisión de historia. Allí escuchábamos, Alejandro, parte de los ponentes que estuvieron presentes en este foro. 11, 12, 13 de abril, un antes y un después, definitivamente. Un antes y un después. Después del 13 de abril vemos y observamos cómo la revolución da un paso adelante. Recordemos que en el año 2002 no se acaba el ataque, todavía tenemos el sabotaje, o mejor dicho, más que sabotaje petrolero, fue la intención de paralizar la industria petrolera para tener un elemento de presión al gobierno bolivariano. Esa fue otra victoria alcanzada por nuestra revolución y sin duda alguna el año 2003, ya están cumpliendo 20 años, el año de las misiones, el año de esa estrategia del Estado venezolano para garantizar los principios constitutivos de la doctrina del Libertador. Redes sociales del centro, no me puedo ir sin eso. Para seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en YouTube, los invitamos a buscar Centro de Estudios Simón Bolívar y también visitar nuestra página web www.memoriasoliari.com. Ahí están todas nuestras actividades, nuestros libros y todo el acceso a la información que hemos puesto a disponibilidad del pueblo venezolano y del pueblo del mundo a través de la web y todas las redes sociales. Gracias, Alejandro. Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Síganlos a ellos en sus redes sociales para actualizarse, además conocer sobre el pensamiento del libertador Simón Bolívar y sobre nuestra historia. Así despido este programa especial 360.